Acabamos de leer un pasaje de las Escrituras en el que vemos la formación de la familia. Dios estaba formando la familia. Y la familia es una de las mayores bendiciones que Dios le ha dado al ser humano. Dios creó la familia como una expresión de su amor para con el hombre. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y queremos rogarte que nos hables a través de ella. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. El corazón paternal de Dios lo llevó a proveer precisamente para suplir una necesidad inherente que había en el ser humano. Después de que Adán pusiera nombre a todos los animales, se dio cuenta de que había algo que no funcionaba. Él estaba solo. Fue lo único que no estaba bien de toda la creación de Dios, es que no estaba completa. Faltaba una pieza clave, la mujer. Si baja un poquito los monitores, a lo mejor se oye mejor. Es la creación de la familia. Ese era el propósito de Dios. Darnos una compañera con la cual poder formar una familia, poder formar un hogar. Y era una bendición de Dios, y es una bendición de Dios. Sin embargo, hoy en día, aquella bendición de Dios que Dios le dio al ser humano se ha convertido en una de las razones que más dolor y sufrimiento aporta al ser humano. Multitud de personas sufren y padecen por causa de la familia. Enojos entre padres e hijos. Matrimonios que se rompen. Hermanos que se pelean entre sí. Es causa de división, causa de dolor, causa de tristeza. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué realmente la familia, que era una bendición de Dios, acaba convirtiéndose en algo que es origen de sufrimiento y de amargura para muchas almas? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos aspectos relacionados con la familia y concretamente nos vamos a centrar en el matrimonio. ¿Saben? Mucha gente llega al matrimonio sin saber a dónde va. Llegan al matrimonio embarcándose en una aventura. Mucha gente se casa diciendo, bueno, a ver cómo sale. Pero el matrimonio no es una lotería. El matrimonio es un compromiso. Y yo voy en esta mañana a compartir con ustedes algunas cuestiones que la palabra de Dios enseña sobre el matrimonio. No vamos a celebrar ninguna boda, pero el tema de la familia y el tema del matrimonio está tan presente en la palabra de Dios que hay que conocerlo en profundidad. No es para predicarlo solo en bodas. Debemos conocer cuáles son las instrucciones que Dios ha dado al respecto de la pareja, al respecto de la familia, al respecto del matrimonio. Debemos conocerlo, porque si no conocemos las instrucciones de Dios, entonces vamos a fallar. Entonces vamos a cometer errores. Y esos errores son los que van a ocasionar el dolor y el sufrimiento. Algunas personas consiguen aguantar a pesar de los años, cada vez menos. La media aquí en España está ahora mismo en 15 años. La media, es decir, la mayoría de los matrimonios duran 15 años. La media. Algunos duran más, muchos duran menos, pero la media de duración de un matrimonio es de 15 años en España. Yo estoy seguro de que todo el que se casa ilusionado. Se casa convencido
de que tiene la pareja ideal y de que realmente va a ser la persona más feliz del mundo. Si no, no se casaría. Si supiera que le va a fallar, si supiera que va a romperle el corazón, si supiera que le va a aportar sufrimiento, dolor y amargura, no se casaría. De hecho, mucha gente ya no se quiere casar. Justamente porque saben que los matrimonios fallan, entonces lo que hacen es que sencillamente dicen, no me caso. Entonces me voy a vivir con la persona y si funciona, funciona, y durante el tiempo que funcione, y si no, pues no pasa nada, tú por tu lado y yo por el mío. Pero eso delante del Señor no es correcto. Y yo en esta mañana les quiero enseñar por la palabra de Dios algunas cosas importantes que es necesario que entiendan. Porque aunque dos personas se vayan a vivir juntos y no celebren ningún tipo de ceremonia, ni civil ni religiosa, sin embargo, delante de Dios, cuando dos personas conviven juntos, ya están casados. Y lo vamos a ver en las Escrituras. No son cosas que yo me invento. Son cosas que están en la palabra de Dios. Entrevistaron a una pareja muy mayor que llevaban muchos años juntos. Le dijeron, ¿cuál es el éxito de vuestro matrimonio? Y entonces ella contó una anécdota. Dijo, mi marido tenía un caballo al que apreciaba muchísimo, pero un día el caballo lo tiró al suelo. Mi marido cogió al caballo por las riendas, lo miró cara a cara y le dijo, una. Otro día el caballo le estaba cambiando una herradura y le dio una patada. Y mi marido cogió al caballo de nuevo, se puso delante de él cara a cara y le dijo, dos. Pasando el tiempo, nuevamente lo volvió a tirar. Cogió el revólver y le pegó 2 tiros. Así que cuando la primera vez que yo tuve un problema con mi marido, él me miró cara a cara y me dijo, una. Desde entonces no hemos vuelto a discutir. No es la manera correcta de mantener el matrimonio. Muchas personas duran juntos, pero ni siquiera tienen vida común. Hay matrimonios que solo son matrimonios de apariencia. Viven en la misma casa, pero como compañeros de piso. Ni siquiera se acuestan juntos. Viven en habitaciones separadas. Hablan simplemente de lo mínimo. Pero no hay conversación, no hay diálogo, no hay conexión entre ellos. ¿Por qué pasan estas cosas? Sencillamente porque no se tienen en cuenta las instrucciones que Dios ha dejado acerca del matrimonio. Miren. La Biblia no es solamente un libro que habla del cielo y del infierno. La Biblia habla del cielo, del infierno y habla del ser humano y de su relación para con otros seres humanos también. Así que la Biblia también es un manual sobre la familia. Y es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, cómo fue que Dios diseñó el matrimonio, para qué lo diseñó, cuáles son las bases que hacen que un matrimonio funcione, qué es lo que hace que un matrimonio se estropee. Todo eso lo vamos a ver en la palabra del Señor. La sociedad actual está viviendo una de las peores crisis de su historia y no me refiero a la económica. Me refiero a una crisis de valores, a una crisis de valores éticos, morales, que está haciendo que la familia se desmorone. Sin embargo, nadie se atreve a asegurar que la razón fundamental de esa crisis de valores es que el ser humano se ha alejado de su Creador. Ese es el motivo. Cuanto más nos alejamos de Dios, peor nos van las cosas. Y eso basta que nosotros analicemos la historia y nos daremos cuenta de que eso es así. Cuando un pueblo se acerca a Dios, Dios bendice a ese pueblo. Cuando un pueblo le da la espalda a Dios, ese pueblo acaba teniendo problemas y dificultades. La familia ha perdido su sentido de formación, formadora del individuo. Las personas nos formamos en familia. Nacemos en familia, crecemos en familia, nos educamos en familia. O tendría que decir, nos educábamos en familia. Porque debido a todos los problemas que está habiendo a nivel familiar, se está atacando tanto la familia,
Se ha desvirtuado tanto la institución de la familia que hoy en día ya la familia no cumple su función, que es formar individuos. Hoy los niños crecen siendo educados no por los papás y las mamás, crecen siendo educados por la sociedad. Y la sociedad está desestructurada, una sociedad perversa, maligna. Y es esa sociedad la que está educando a nuestros hijos. Claro que es más cómodo para nosotros soltar a los niños en el colegio y después ni siquiera preguntarle, oye, ¿qué te enseñaron? ¿Cuántos, sinceramente, le preguntan a sus hijos al llegar del colegio, ¿qué te han enseñado hoy? No hace falta que levanten la mano. Pero es que nosotros tendemos a la ley del menor esfuerzo. Y esa ley del menor esfuerzo nos hace descansar. Bueno, que lo eduquen en el colegio. Pero en el colegio le van a enseñar matemáticas, le van a enseñar algunos datos informativos. Pero el carácter, la personalidad del niño se forma en el hogar, o debería formarse en el hogar. En muchos casos, el carácter de los niños se forma en la calle, o en el patio del colegio, o en su habitación encerrado en internet. Porque hoy en día es muy cómodo darle a un niño una tableta, un ordenador, un portátil y que se encierra ahí en la habitación y que no moleste. Para que la mamá y el papá puedan estar tranquilos. Y eso es lo que está haciendo que la sociedad sea lo que hoy es. La televisión, las relaciones. Bueno, ustedes saben que hoy en día son los gobiernos los que están educando a vuestros hijos. Los gobiernos, sean el gobierno de turno, sea el que sea, de derecha o de izquierda, están tratando a través, por eso cada vez que llega al gobierno el Partido Socialista, cambia la ley de educación. Llega al gobierno el Partido Popular, cambia la ley de educación. Porque tratan de manipular a nuestros hijos para alienarles con su forma, con su filosofía de vida. Pero nuestros hijos no deben ser enseñados por los gobiernos, debemos enseñarles nosotros. Debiéramos tener la capacidad, el compromiso con nuestros hijos, como para preocuparnos de qué le están enseñando. Para que tengamos hijos que crezcan bien educados, que mañana sean personas que aporten un equilibrio a este desbarajuste de sociedad que tenemos. Pero está en nuestra mano. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos, sencillamente porque no tenemos en cuenta. Bueno, primero porque muchos padres me dicen, pero es que, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué hago? No saben cómo educar a sus hijos. Y es lógico, porque muchas veces yo lo he explicado, para trabajar en un hotel haciendo camas, el primer día tienes a la gobernanta al lado diciéndote cómo quiere que la hagas, cómo tienes que doblar la punta de la sábana. Y es una tontería. Pero ¿quién nos enseña a nosotros a educar a nuestros hijos? Los padres ya no educan a los hijos. Las madres no educan a las hijas. De manera que cuando llegan al matrimonio, tampoco saben educar a los suyos. Pensamos que ya aprenderemos por el camino. Y la verdad es que se aprende, pero no siempre se aprende bien. Muchas veces aprendemos mal. Y por eso solemos tener tantos problemas. No es extraño que vayamos de mal en peor. Se hace necesario volver a los principios bíblicos para la familia y aplicarlos, porque no solamente es conocerlos, aplicarlos en la práctica cotidiana. ¿Quién quiere ser feliz? ¿Quién quiere que sus hijos sean felices? ¿Quién quiere disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha provisto para nosotros? Me imagino que todo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo alcanzar el gozo pleno? Bueno, pues comencemos estudiando la Biblia, que nos va a enseñar el camino. ¿Amén? ¿Quieren? Bueno, vamos a hablar sobre el matrimonio en la Biblia. ¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué fallan los matrimonios? ¿Por qué tantos matrimonios se rompen? ¿Por qué si se casan enamorados, al cabo de un tiempo acaban haciéndose daño el uno al otro? ¿Fuiste al matrimonio sabiendo a lo que ibas? ¿O te enteraste después? ¿Tiene razón Woody Allen
al decir que la causa del divorcio es el matrimonio? Es decir, ¿estamos condenados a vivir una vida de insatisfacción y de amargura? ¿El matrimonio no funciona? ¿Eso es? ¿El matrimonio es malo? ¿Cuáles son las claves, si es que las hay, que hacen que un matrimonio funcione? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay esperanza para nosotros? Para viajar, aceptamos la información que recibimos de un mapa o de un GPS. Para construir un edificio, nos guiamos de las instrucciones que el arquitecto ha diseñado en un plano. Para confeccionar un vestido, ahora que la hermana Rubiela está dando un taller de ¿cómo se llama?, de corte y confección, ¿no? Yo estaba viendo ahí como las chicas estaban cogiendo papel grande, recortándolo, dándole forma, cosiendo, haciendo patrones para hacerse unas faldas o una blusa o lo que sea, ¿no? Para confeccionar una falda hace falta un patrón. Ahora, ¿qué patrones, qué mapas, qué GPS, qué seguimos nosotros, qué plano seguimos nosotros para viajar en el matrimonio, para embarcarnos en el matrimonio? Como digo, los padres no enseñan a los hijos, desgraciadamente. Tenemos que ir al manual de Dios, que es su palabra. Primer punto que quiero compartir con ustedes: el matrimonio no es un papel. ¿Cuántos han oído esta frase? ¿No lo han oído nunca? ¿Verdad? El matrimonio no es un papel. Y es cierto, mucha gente considera que el matrimonio es el papel que les une. En realidad, yo no sé a qué papel se refieren, si se refieren al acta matrimonial o se refieren al libro de familia, no sé a qué papel se refieren, pero hay quien piensa que si no tienen papeles no están casados, por tanto no asumen compromisos. Ahora, ¿eso es así? ¿Dios lo ve de ese modo? Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos van a enseñar que eso no es así. En realidad, cuando dos personas deciden vivir juntas, compartir sus vidas, eso ya es un matrimonio. Y yo se lo voy a mostrar por las Escrituras. Aunque no exista papel ninguno de por medio, aunque no se celebre ninguna boda civil ni religiosa, cuando un hombre y una mujer deciden irse a vivir juntos delante de Dios, se están casando. ¿Qué papeles existían en la unión de Adán y Eva? ¿Cómo se ofició ese matrimonio religiosamente hablando? ¿En qué consistió su matrimonio? Déjenme decirle, el matrimonio no es una ceremonia. Y es importante que entiendan esto. El matrimonio no es una ceremonia. Algunos hacen mucho énfasis en la ceremonia. Sin ceremonia no hay matrimonio, dicen. ¿Es así o están equivocados? ¿Saben que muchas personas están sufriendo, aún en las iglesias, por la ignorancia de algunos pastores que se niegan a estudiar las Sagradas Escrituras y prefieren continuar transmitiendo una tradición que no tiene fundamento bíblico, pero tradiciones humanas que invalidan los mandamientos de Dios? Me refiero a aquellas personas que llegan a la iglesia ya como parejas y no están casados, es decir, no celebraron ninguna ceremonia, no han pasado por la vicaría, como se suele decir, ¿verdad? No celebraron ningún matrimonio civil ni religioso. Así que estos, como no están casados, están en pecado y se les aparta y se les discrimina. Y no participan de la comunión, no participan de la alabanza, no pueden hacer nada en la iglesia porque están en pecado. Recuerdo una pareja que vino una vez aquí a la iglesia y comenzaron a asistir. Y ustedes saben que nosotros celebramos la comunión una vez al mes. Cuando ya llevaban 2 o 3 semanas, celebramos el culto de comunión
yo me percaté de que ellos no participaron. Y después del culto les pregunté, oye, ¿por qué no participaron en la comunión? ¿Tenéis problemas entre vosotros? ¿Os puedo ayudar? Ah, no, pastor. Se pusieron rojos, amarillos, colorados. No, pastor, es que estamos en pecado. ¿Habéis matado a alguien? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuál es vuestro pecado? Se miraron el uno al otro y me dijeron, es que no estamos casados. ¿Cuántos años llevan juntos? 15. ¿Tienen 2 hijos en común? Sí. ¿Y ustedes no están casados? No. ¿Y quién les ha dicho eso? ¿Quién les ha dicho eso? Porque el matrimonio no es la ceremonia. Delante de Dios ustedes están casados. Bíblicamente, el matrimonio se realiza mediante la unión sexual de un hombre y una mujer. No es la ceremonia lo que hace el matrimonio. De modo que cuando un hombre y una mujer se acuestan juntos y tienen relaciones sexuales, delante de Dios se han casado. Ahora yo quiero que ustedes piensen por un momento en lo que esto significa. Algunos se han casado con demasiada gente. Según Cristo, ni siquiera te tienes que acostar. Con desearlo en tu corazón, ya lo hiciste. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver estas cosas, porque es importante que aunque parezcan locura, no lo son. Lo que pasa es que hay que estudiar la palabra de Dios y mojarse. Mateo capítulo 5. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, con ella en su corazón. Y yo quiero hacerles a ustedes una pregunta en esta mañana. ¿Ustedes creen que Jesús sabía lo que decía o no? ¿Jesús sabía lo que decía o no? ¿Jesús decía tonterías? Lo cual quiere decir que si Jesús es Dios y está diciendo que cuando un hombre mira a una mujer con deseo, está adulterando en su corazón. ¿Es así o no es así? ¿Están aquí o no? Yo quiero una respuesta, porque quiero que se involucren. Quiero que ustedes sean capaces de pensar por sí mismos. Es importante que ustedes piensen lo que están hablando, piensen lo que están diciendo, lo que les estoy preguntando. Es muy importante, porque no es solo información que ustedes pueden dejar pasar y ya está. No, mire, esta información puede cambiar algunos conceptos, algunas ideas de vuestra vida. Y yo quiero que ustedes lo piensen. Por favor, participen. ¿Ustedes creen que cuando un hombre o una mujer codicia a un hombre, o cuando un hombre codicia a una mujer, está como si lo hubiera hecho realmente? ¿Es un pecado igual que si lo hubiera hecho? ¿Sí o no? No sean tímidos, hablen. Jesús lo está diciendo. Es lo que Jesús dice. Por tanto, la unión sexual no es solo física. También puede ser mental. Cuando un hombre mira a una mujer y la codicia y se imagina con ella en la cama, ya está pecando. Cuando una mujer mira a un hombre y se lo imagina con ella en la cama, ya está pecando. Eso es lo que dice la palabra de Dios y no hay lugar a duda. Esto no se puede interpretar de otra manera. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es palabra de Jesús.
Ahora, vamos a ver otro pasaje que es importante también y que deberían subrayar. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Lo que les estoy tratando de enseñar es que el matrimonio delante de los hombres es una cosa y el matrimonio delante de Dios es otra. Es lo que quiero que se den cuenta. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a leer el versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Piensen por un momento en ese pasaje. A ver, el apóstol Pablo está diciendo que cuando un hombre paga a una mujer, a una prostituta, para acostarse con ella, ¿se convierte en qué? En una sola carne, en un solo cuerpo. Porque está escrito, Génesis capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Qué es lo que hace que el hombre y la mujer sean una sola carne? El acto sexual. Sea físico o sea mental, porque ya lo vimos antes, eso te convierte en marido y mujer. Puede sonar una locura, pero así es a los ojos de Dios. Por eso la sexualidad debe darse solo en el matrimonio. Por eso Dios quiere que la sexualidad solo se haga en el marco de un compromiso serio entre un hombre y una mujer, que deciden una serie de acuerdos que les va a llevar a la felicidad en el matrimonio si sigue las instrucciones de Dios. Pero cuando no tenemos en cuenta las instrucciones de Dios, nos equivocamos, metemos la pata, ¿no? Nos salimos del tiesto y las cosas no salen como deseamos que salgan. ¿Cuántos hombres ven una chica guapa y ya quieren casarse con ella? Esta es la mujer de mi vida. Oh, con esta mujer yo sería el hombre más feliz del mundo. Pero ni siquiera la conocen. Empiezan a salir juntos, lo primero que hacen es irse a la cama. A la mañana siguiente le pregunta, oye, ¿y tú cómo te llamabas? Así es como hoy en día se vive. La juventud primero se acuesta y después te pregunta el nombre. Y no se está teniendo en cuenta que delante de Dios ahí hay un compromiso matrimonial. Porque lo que une al hombre y a la mujer en una sola carne es la sexualidad, sea física o mental. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque quien nos va a juzgar no es el mundo. Para el mundo nada está mal. Tú puedes hacer lo que quieras. Disfruta tu cuerpo, que después te vas a poner viejo o te vas a poner vieja. Dale alegría a tu cuerpo. ¿No dice eso la canción? Pero no es el mundo el que nos va a juzgar. Quien nos va a juzgar es Dios. Por eso es importante que sepamos cuáles son los parámetros que Dios tiene en cuenta, porque de lo contrario vamos a llegar muy desinformados. Y para eso estamos los pastores, para informar, para enseñar, para mostrar cuál es la verdadera voluntad de Dios al respecto de esto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese era el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Que cada hombre tenga su propia mujer, que cada mujer tenga su propio marido. Ese es el propósito de Dios. Hoy en día no se está siguiendo el propósito de Dios. ¿No se extraña que los matrimonios se rompan? 3 de cada 4 se están rompiendo ahora. 3 de cada 4. Es demasiado. Según Dios, el matrimonio es un compromiso, es un pacto entre el hombre y la mujer. Cuando dos personas se acuestan juntos, ya están contrayendo ese compromiso, sean conscientes o no. El matrimonio es un compromiso. Delante de Dios es un pacto.
Ay, el matrimonio no es un contrato. Qué bonito suena eso, ¿verdad? En la televisión. Mire, el matrimonio es justamente un contrato entre una persona y otra, entre un hombre y una mujer. Eso es el matrimonio. Y si tú no estás dispuesto a asumir compromiso, más vale que no te acuestes con nadie. Más vale que no te cases. Porque el matrimonio es un compromiso firme delante de Dios, continuo. Cuando tú te casas, cuando te acuestas con alguien, estás asumiendo responsabilidades delante de Dios. Y yo quiero enseñarles algo en esta mañana. Mire, la palabra matrimonio no aparece en la Biblia. A algunos les puede sorprender esto, pero no aparece. La palabra matrimonio no existe en la Biblia. Lo más que se acerca son algunos conceptos. Por ejemplo, en el hebreo está la palabra berit, que significa pacto, alianza. Esa es la que más se aproxima a la idea del matrimonio. Quizás no suene romántico, quizás no suene políticamente correcto, pero eso es lo que la palabra de Dios enseña que es el matrimonio. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si tú quieres que tu matrimonio funcione, tú te tienes que poner de acuerdo con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Tú tienes que ponerte de acuerdo, porque de lo contrario no vais a caminar juntos. El matrimonio, para que funcione, tiene que haber acuerdo. Por esa razón, cada vez que voy a aconsejar a una pareja, siempre les propongo que hagan un contrato matrimonial, que él ponga por escrito cuáles son las condiciones que le pone a ella para realmente tener un matrimonio feliz, y que ella ponga por escrito cuáles son las condiciones que le pone a él para que ese matrimonio funcione. Después cogemos esas dos hojas de condiciones y las formamos en una sola y ponemos un contrato, literalmente, contrato matrimonial. En el día de hoy y tal, fulano de tal y mengana de tal se comprometen a pum, 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 y establecen sus condiciones. Después, cuando tienen problemas, les ¿recuerdan que ustedes firmaron un contrato donde se comprometieron a esto? Eso es lo que funciona. Ser consciente de que el matrimonio no es, bueno, pues si funciona bien y si no, tú por tu lado, yo por el mío. Mire, eso no funciona. ¿Saben por qué antes los matrimonios funcionaban más? Porque había disposición para la lucha. Hoy en día somos muy cómodos. Hoy en día el ser humano sigue la ley del menor esfuerzo. Nadie quiere sufrir. Así que al menor atisbo de ansiedad o de angustia, ay, tú por tu lado y yo por el mío. Oiga, eso no hace que los matrimonios funcionen. Eso no hace. Si tú tienes problemas en tu matrimonio y lo rompes y haces otro matrimonio, vas a hacer otro matrimonio con problemas. Porque los problemas, como dijo Séneca, son como equipaje, donde quiera que vayas tú te los llevas contigo, a no ser que los enfrentes y los soluciones. Por tanto, es importante entender esto. El matrimonio es un pacto, es ponerse de acuerdo para vivir juntos, es ponerse de acuerdo para criar juntos a los hijos, para seguir a Cristo juntos. El matrimonio es un pacto, pero ¿un pacto de qué naturaleza? Yo les voy a decir en esta mañana. El matrimonio tiene que ser un pacto, es un pacto de naturaleza exclusiva. Porque dice, y los dos, no dice los tres, ni los que vengan, no. Los dos serán una sola carne. El matrimonio requiere exclusividad, entrega sexual mutua, para que ninguno de los dos tenga que buscar fuera lo que puede tener dentro. La palabra de Dios dice con toda claridad: el hombre saciado desprecia hasta el panal de miel, al hambriento hasta lo amargo le resulta dulce. Así que la sexualidad, que es una bendición que Dios ha creado para el matrimonio, para el disfrute y la procreación de la pareja, debe ser exclusiva de la pareja. Si no hay fidelidad, los matrimonios se rompen.
No importa lo liberales que sean. No importa cuando tú ves que tu pareja está con otra persona, eso te duele. Y eso hace daño. Por eso el matrimonio es un pacto de naturaleza exclusiva. La entrega total es esencial si se quiere que el matrimonio funcione. La infidelidad rompe la confianza y la confianza es básica para las relaciones. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Puede parecer divertida la infidelidad, pero en realidad la infidelidad siempre te lleva a la destrucción. Te destruye a ti, destruye tu familia, destruye todo lo que tú tengas. Aporta sufrimiento y amargura. Eso es la infidelidad. Por muy divertida que pueda parecer en el momento, a la larga, lo que cosecha, el fruto de la infidelidad, es amargura y dolor. El matrimonio es un pacto de naturaleza permanente. No es hasta mientras funcione. Un día le escuché a una presentadora de televisión que el matrimonio dura 3 meses. Perdón, el matrimonio no, el amor dura 3 meses. Pensando así, lógicamente esa mujer no va a tener un matrimonio estable en la vida. El matrimonio es un pacto de naturaleza permanente. Romanos capítulo 7, lean conmigo, miren. Esto es lo que dice Dios. Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque la mujer casada, dice, Romanos 7, 2. Estoy yo con Mateo hoy. Romanos 7, 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Amén? Así que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Es mientras vive. El pacto matrimonial, el compromiso matrimonial es hasta que uno de los dos fallece. O, en su caso, pues como decíamos en Mateo capítulo 5 y también en Mateo capítulo 19, como dice Jesús, Mateo 19, versículo 9, dice: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, el matrimonio permanece firme mientras no haya adulterio. En el momento que hay adulterio, la persona que es inocente es libre de ese matrimonio, porque la otra persona rompió el pacto matrimonial y tendrá que dar cuenta delante de Dios. Y esto es palabra de Dios, está ahí. Por eso está escrito en el versículo 6, así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que dice, no lo separe el hombre, ni la mujer, no lo separe nadie. ¿Ok? Es un pacto permanente. Si tú vas al matrimonio, si te quieres casar, no puedes casarte para ver cómo te va a salir. Por eso tienes que asegurarte muy bien que la persona que escoges es la ideal.
Porque si no te aseguras, puedes estar metiendo la pata, sembrando en tu sufrimiento futuro. Por eso hay que asegurarse. El matrimonio es un pacto de naturaleza legal, porque se contrae delante de Dios y Dios tiene cuenta eso. La ley del hombre también desarrolla el matrimonio, no solo Dios, hasta la ley humana ha desarrollado, ha protegido el matrimonio, especialmente cuando hay niños de por medio. Últimamente han cambiado muchísimo las leyes relativas al matrimonio, pero aún así sigue estando reglado por ley. Por tanto, el matrimonio es un pacto de naturaleza legal. También es un pacto de naturaleza económica, porque dice que el amor no busca lo suyo y serán los dos una sola carne, así que ya no puede haber esa forma de diálogo de lo tuyo, lo mío, tu familia, mi familia. Oiga, no. Ahora es lo nuestro, es nuestra familia, sea por tu parte o por la mía, es nuestra familia. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si somos una sola carne, todo lo tenemos en común. En Latinoamérica hay una mentalidad errónea con respecto a eso. Hombres tienen su economía, las mujeres tienen su economía, y hombre y mujer se dicen, no, porque yo te presté, porque tú me debes. Pero ¿qué es ese lenguaje? Cuando se habla de esa forma, se está separando, se está impidiendo que la fusión a una sola carne se realice totalmente. No, lo tuyo es nuestro y lo mío es nuestro. Somos uno. No puede ser que tú tengas tu dinero, yo tenga el mío, que eso sea tuyo, que esto sea mío, o que esa sea tu familia, que esta sea mi familia. No. Oiga, dejemos el tú y el yo y empecemos a hablar con el nosotros. Porque así es como Dios lo presenta en su palabra, una sola carne. Las parejas que no son capaces de tener una sola economía común, no serán capaces de llegar a ser uno totalmente. Así de simple. El matrimonio es un pacto de naturaleza espiritual, porque Dios ve todo cuanto nosotros hacemos. Aún lo que hacemos en secreto, Dios lo sabe todo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Los hombres seguro dicen amén. Pero primero, fíjese, yo quiero llamar vuestra atención sobre el versículo anterior. Primero dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Por tanto, después dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y no queda ahí. Sigue diciendo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es el orden que Dios ha establecido. Mire, no me diga por qué, Dios sabe todas las cosas. Él sabe que esto funciona. Si seguimos sus instrucciones, funcionará. Ahora, no termina ahí, sigue. El apóstol Pablo dice, maridos, presten atención ahora, hombres. Amad a vuestras mujeres, pero no de cualquier manera, Ahí dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. O sea que maridos tenemos que amar a nuestras mujeres de una manera sacrificial, estando dispuestos a darlo todo, hasta la vida. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿cómo?
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la esposa es el cuerpo del esposo. Por tanto, ningún esposo maltrata su cuerpo. Nos gusta comer bien, nos gusta descansar, nos gusta vestirlo bien, lo cuidamos. Pues así tenemos que cuidar a nuestra esposa, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros seguimos las instrucciones que Dios da en su palabra, es todo mucho más sencillo. Funciona. El matrimonio se fortalece. Se empiezan a crear lazos profundos que hacen que las parejas, aunque tengan problemas, pueden resolverlos juntos, porque se ven como un equipo. No son contrincantes que pelean entre sí, son un equipo. Si surge un problema, a la mujer, los dos ven el problema como propio y los dos ponen manos a la obra para solucionar ese problema. No es el problema de mi mujer, es nuestro problema. Y eso es importante. Si seguimos las instrucciones de Dios, veremos que el matrimonio funciona. Este no es el concepto de matrimonio que hoy se tiene, pero es el matrimonio que funciona. Porque el matrimonio no es un invento del hombre, fue Dios quien lo estipuló, fue Dios quien lo diseñó, y Él mejor que nadie sabe lo que funciona y lo que no funciona, porque Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos. Amén. Por eso nos ha dejado este manual de instrucciones para que sepamos cuál es su voluntad para el matrimonio. Pero miren, se requiere preparación. Para ir al matrimonio se requiere preparación. No podemos ir a ciegas, no podemos ir a tientas. Uno tiene que saber con quién se mete, porque, miren, es para toda la vida. Hoy en día ya no existe el noviazgo. Antes existían noviazgos demasiado largos y era una lata. Pero hoy no existe nada de noviazgo, y tampoco eso es bueno. Porque la pareja necesita tiempo para conocerse, tiempo para dialogar, tiempo para establecer un proyecto de familia, un proyecto de hogar. Porque a la hora de construir una casa, nos sentamos y desarrollamos cómo queremos esa casa. Pero más importante que la casa es la familia que va a vivir en ella. ¿Cómo podemos decir, bueno, vamos a vivir al día a día y a lo que surja? No, mire, sentémonos. Hablemos, dialoguemos. ¿Qué vamos a hacer cuando tú y yo no seamos capaces de ponernos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a acudir? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Tenemos que preverlo antes de que el problema venga. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos hijos? El hombre no puede decir, yo me lavo las manos, eso es problema tuyo. No podemos decir eso. La educación de los hijos es una tarea de los dos. Y si me apuran, más del padre que de la madre. Porque los pasajes bíblicos que hablan de la educación de los hijos van dirigidos al padre. Pero es responsabilidad de los dos. Hay que ponerse de acuerdo. No, yo con traer el dinero a casa ya tengo bastante. Oiga, no. Eso no es así. Esa no es el plan de Dios para la familia. Por eso hay que sentarse, hay que desarrollar un plan. Hay que desarrollar un plano. ¿Qué tipo de familia queremos? ¿Qué tipo de hogar queremos? Establezcámoslos de antemano. Veamos si somos capaces de ponernos de acuerdo. Porque si no nos ponemos de acuerdo ahora, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo después? Hay que ponerse de acuerdo. Hay que preparar. Hoy en día es un verdadero drama que millones de personas, de hombres, vivan resentidos. Millones de mujeres viven temerosas, angustiadas o amargadas. Millones de hijos padecen la ruptura del matrimonio de sus padres, siendo maltratados al usarse como monedas de cambio entre ellos. Todo eso es un drama. Pero ¿sabe cuál es lo peor de ese drama?
que tenemos un manual y lo desconocemos. Padecemos todo eso por no seguir las instrucciones de Dios. Ese es el verdadero drama. Que podíamos ahorrarnos todos esos sufrimientos si tuviéramos en cuenta la palabra de Dios. Esto es lo que tú necesitas para hacer que tu familia funcione. Y si sigues las instrucciones, tú verás que realmente funciona. Cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y la abrimos en 1 Corintios capítulo 13, y se nos dice ahí, ¿qué es el verdadero amor? Miren, lean conmigo, por favor, 1 Corintios 13, 4. 1 Corintios 13, 4. Me van a permitir que lo lea porque es la mejor definición que existe en la literatura universal sobre lo que es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué dice? No hace nada indebido. No busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Hay quienes van al matrimonio buscando ser felices y acaban siendo desgraciados. Ve al matrimonio para hacer feliz a alguien. No busque lo tuyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Como dice ahí, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. Y cuando leemos Juan 13 del 34 al 35, que ustedes lo saben de memoria por el discipulado, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, ¿verdad? Y como hemos leído en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, el matrimonio es distinto. El matrimonio no es ya una condena. El matrimonio no es ya una carga pesada de la que queremos librarnos. El matrimonio no es ya un problema. El matrimonio es una bendición que disfrutamos. Así fue que Dios lo diseñó y así es como nosotros debemos vivirlo. ¿Sabe? Un día un hombre visitó a su amigo y comprobó que él era muy amable con la esposa. Nada más llegar, le dio un beso, le dijo, ¿cómo estás, querida? Se preocupó por ella. Cuando ella les puso de comer, él alabó la comida, qué bueno, qué rico, qué bien que cocinas, mi amor. Después, a la hora de marcharse, el amigo le preguntó, oye, ¿tú por qué haces eso? Y él le dijo, porque ella se lo merece. Y porque al decírselo, hace que mi matrimonio sea mejor, tengamos mejor ambiente. Así que el amigo dice, pues yo lo voy a poner por obra. Y se fue a su casa, abrazó a su esposa y le dijo, te ves maravillosa. Y ella comenzó a llorar. Y él sorprendido le preguntó, ¿pero qué te pasa? Ella dice, llorando, decía, el niño se peleó en la escuela, el refrigerador se ha dañado, se echó a perder toda la comida y ahora tú llegas borracho. No tenía costumbre de escuchar un halago de su marido, ¿no?
¿Cómo está tu matrimonio? ¿Lo cuidas o lo menosprecias? ¿Cuántos años crees que durará? En realidad, va a depender de ti, del esfuerzo que estés dispuestos a poner para que funcione. Hay muchos pasajes bíblicos que hablan para los cónyuges, para el hombre casado, para la mujer casada. Qué bueno sería que los matrimonios leyeran la Biblia juntos, para que los lazos matrimoniales se fueran fortaleciendo. Qué bueno que fuéramos capaces de tener en cuenta la palabra de Dios, de seguir las instrucciones que Él nos ha dejado aquí, porque entonces nuestros matrimonios serían distintos. El ambiente en el hogar cambiaría. Los niños estarían mejor educados, porque lo educaríamos entre los dos. Todo sería diferente. Hay muchas posibilidades de que alcanzáramos más felicidad siguiendo las instrucciones de Dios que quejándonos. Ningún matrimonio se arregló por la queja. Ninguna pareja arregló sus problemas quejándose el uno del otro. Nunca más. Yo he visto en consejería como hombres y mujeres a veces se acusan mutuamente. La culpa es tuya, no porque tú, no porque tú. Y eso no soluciona los problemas. Yo siempre les digo, olvídense del problema. ¿Cuál es la solución? Centrémonos en buscar una solución. Trabajemos juntos por la solución. En nuestras manos está el hacer que nuestros matrimonios funcionen, que nuestros hogares sean hogares que reflejen verdaderamente la gloria de Dios. En nuestra mano está. Basta con que leamos la Escritura buscando. Señor, háblame. ¿Qué clase de persona quiere tú que yo sea? ¿Qué clase de esposo? ¿Qué clase de padre? Señor, ¿qué clase de esposa o de madre quiere que yo sea? Escudriñen la Escritura. Y después, cuando reciban la información, pónganla por obra. Y ustedes se van a dar cuenta del cambio tan tremendo que se va a producir en vuestras vidas y en vuestros hogares. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque Él nos ha dejado el manual de las instrucciones. Vamos a darle gracias a Dios porque no nos ha dejado a tientas ni a ciegas. Él ha previsto y ha provisto de toda la información que necesitamos para poder alcanzar la felicidad en el matrimonio. Oremos, hermanos. Me gustaría que 1, 2, 3 personas, por favor, estén orando al Señor para que Él nos ayude a llevar a la práctica todas estas cosas que hemos meditado en esta mañana. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre del cielo, le doy gracias, Señor, por mi familia, por mi esposa, Señor, en especial. Te quiero dar gracias porque cada vez, Señor, sentimos tu presencia y tu comunión entre nosotros, ¿no, Señor? Te doy gracias por mi hogar y oro, Señor, por aquellas personas que no encuentran ese punto de amor y disculpen, Señor. Ayúdanos a ellos, Señor. Te doy las gracias por esta charla de hoy, Señor, porque a mí personalmente me fortalece. Yo te doy gracias, Señor, por el nombre poderoso de Cristo. Amén, Padre. Bendito Dios. Yo también te doy gracias, Señor, esta mañana por recordamos, Señor, las normas, las enseñanzas que tú dejas, Señor, para nuestros hogares. Te doy gracias por mi hogar, por el hogar de todos.